¿Mm? Listo. Se ve el inicio, ¿verdad? Sí. Sí, Ok. Bueno, en esta primera clase lo que vamos a hacer es tratar de entender cuáles son los objetivos, contenidos y procedimientos que vamos a llevar adelante en el cursado. Y para eso vamos a ir mostrando algunas imágenes y texto. Como objetivos tenemos aprender modelado orgánico y paramétrico, modelando en 3 dimensiones. Aprender a renderizar, aprender conceptos de inteligencia artificial y aprender nuevos sistemas digitales como Rhino, ArchiCAD, Twinmotion y algunos sistemas de IA. Ustedes vienen de Técnicas 1, donde han aprendido SketchUp, AutoCAD y sobre todo con énfasis en las 2 dimensiones. Nosotros acá vamos a tratar de enseñarles a modelar en 3 dimensiones y con 2 sistemas distintos, que son el rinócero, para modelado más bien orgánico, formas no convencionales, y ArchiCAD para modelado paramétrico. Como contenidos, vamos a trabajar, como les decía, con estos 2 sistemas, y sobre todo vamos a poner énfasis en la cuestión arquitectónica, tratando de que los ejercicios que se hagan para aprender la técnica tengan que ver con arquitectura. Como procedimientos de enseñanza-aprendizaje, ustedes saben que la materia está adherida al régimen de taller, es una asignatura promocional que se aprueba con 6 o más. Vamos a tener un solo turno de dictado virtual A ver. con todos los docentes, que va a ser en este horario los lunes y miércoles de 18:30 a 20 por Zoom. El link va a estar siempre en el aula virtual. Las consultas van a ser presenciales los lunes y miércoles de 10 a 12 cátedra. Y todas las clases virtuales se graban y se suben en el aula virtual, de manera tal que si por H o por B no pueden estar en el horario vespertino, tienen la posibilidad de ver las clases grabadas y eventualmente, si tienen dudas, ir presencialmente a la cátedra para hacer las consultas. Ahondando un poquito en los objetivos, vamos a decir que vamos a trabajar con ejercicios de diseño arquitectónico en diferentes escalas. La escala pequeña va a abordar el tema de stand de exposición, tema arquitectónico de stand de exposición y ventas, y una vivienda unifamiliar. La escala mediana va a abarcar el tema de pabellón y de umbráculo. Cuando veamos términos que no son muy comunes para nosotros o hay alguna duda, no se preocupen que ya los voy a explicar a cada uno de ellos. Y por último, la escala grande sería edificio en altura. Estos son los temas de arquitectura que vamos a abordar en este cursado. Cuando hablamos de aprender a renderizar, lo primero que tenemos que hacer es trabajar con la organización en capas. En este ejemplo que ven en pantalla, tenemos un edificio en altura que se divide, por ejemplo, en 3 partes: basamento, fuste y coronamiento, y cada una de esas partes tiene que tener una organización de los objetos que la componen. Por ejemplo, el basamento va a tener losas en su interior, va a haber una envolvente, y a su vez la envolvente va a tener partes opacas, partes transparentes, va a tener carpintería, va a tener una piel. Puede o no tener la piel, que viene a ser como un parasol. Ustedes ven que hay un indentado en la organización de capas. Esto es algo que nos permite hacer rinóceros, que es para poder manejar con más solvencia las distintas partes y subpartes de lo que compone al objeto que está siendo modelado. Lo mismo pasa con el fuste, el mismo tipo de
de organización, y lo mismo va a pasar también con el resto de las cosas, por ejemplo, el coronamiento, el núcleo de circulación vertical. Si tenemos una buena organización en capa, nos va a ser más sencillo poder trabajar con los entornos, con los materiales, la iluminación y los complementos que van a hacer al renderizado. Luego vamos a tratar de introducir conceptos de inteligencia artificial al renderizar. Para trabajar con inteligencia artificial, lo primero que tenemos que saber qué es lo que es un prompt. Es una instrucción que se le da a un sistema de inteligencia artificial para que genere una respuesta. Esa instrucción puede ser una pregunta, una frase, una descripción o cualquier texto que desencadene una acción por parte del sistema. La respuesta puede ser escribir un texto, elaborar una tabla, crear una imagen, responder una pregunta, entre otras cosas. Hay distintos tipos de prompt. Hay prompt de texto, por ejemplo. Acá está encarada la descripción de los prompts de acuerdo a lo que nosotros trabajamos en arquitectura, que es siempre con la parte gráfica, ¿no es cierto? El prompt de texto sería la instrucción de entrada que va a generar una salida gráfica. Es un texto descriptivo que especifica los elementos, colores, estilos y otros detalles visuales que el usuario desea que aparezcan en la imagen. El prompt también puede ser gráfico, puede ser un dibujo, un croquis, un esquema o una fotografía que el sistema toma como base para generar una salida de alternativas gráficas a partir de los datos gráficos de entrada. Y el prompt, combinando ambos, o sea, texto y gráficos, que sumando texto y una gráfica descriptiva, se toman como base estos elementos para generar una nueva respuesta gráfica. En arquitectura es de gran interés, como les decía, la salida gráfica, que pueden ofrecer los tres tipos de prompt. Vamos a ver más en detalle cuando llegue la clase pertinente. Esto sería un ejemplo de un modelo de pabellón, donde ha sido modelado con Rhino, el pabellón, digamos, crudo, y luego pasado por un renderizador de inteligencia artificial, tenemos el render del modelo del pabellón ya con un entorno, materiales, luces, etc. Nosotros vamos a trabajar con Rhino 07 y para renderizar vamos a usar el renderizador de Rhino para organizar las capas y demás, y luego a ese resultado lo vamos a pasar por inteligencia artificial. Cuando trabajemos con modelado paramétrico BIM, lo vamos a hacer con ArchiCAD 27. Como alternativa vamos a usar ArchiCAD 24 para aquellos que tengan una máquina que no sea tan potente, y la renderización de lo producido en ArchiCAD va a ser con Twinmotion. Para ahondar un poquito en los contenidos, perdón, ¿alguien está hablando? ¿Hay algún Por favor, micrófono? chicos, apaguen los micrófonos. Bueno, el proceso de proyecto, en general, parte de la instancia de las ideas, que es una instancia conceptual, lo que llamamos el croquis de servilleta, el napkin sketch, y tiene un desarrollo del diseño que es donde uno empieza a especificar ciertos detalles. Y se llega a mucho más de lo que estamos viendo acá en pantalla, que sería en este caso el modelado por computadora. Con el renderizado, mediante inteligencia artificial y otros sistemas de render, vamos a obtener mucha más información de la que estamos viendo. Pero en cada una de estas etapas hay una presentación. Por ejemplo, después de la etapa conceptual, la presentación de modelos preliminares. En el desarrollo del diseño ya el modelo, la presentación del modelo con especificaciones. Ustedes observan, no quiero detenerme mucho, pero las primeras ideas son simples trazos lineales que van, a medida que uno va imaginándose lo que se podría hacer con eso, se va trabajando con traslaciones, rotaciones, desplazamientos y demás, texturas y todo lo que se le ocurra.
La materia entonces aborda el estudio de las técnicas digitales en las tres principales dimensiones del proceso proyectual: la concepción, el desarrollo del diseño y la comunicación de ideas. Para los ejercicios vamos a trabajar en este orden, digamos, primero con Rhino, con un stand de exposición y venta, va a ser el trabajo práctico número 1, y con un edificio en altura, un edificio en torre, va a ser el trabajo práctico número 2. Y vamos a producir un póster con estos dos ejercicios. Un póster que sería, por ejemplo, formato A1, para que sumado a lo que se haga después con ArchiCAD, con otro póster A1, sumado a los dos pósters, vamos a trabajar con una presentación final en un póster A0. La característica principal del modelado arquitectónico 3D son las formas libres con carácter orgánico. Cuando pasamos a BIM, o sea, con ArchiCAD, vamos a trabajar con una vivienda unifamiliar, sería el trabajo práctico número 3, y con un umbráculo y pabellón, trabajo práctico número 4. Característica principal de BIM: formas parametrizadas con carácter constructivo. Es decir, al trabajar con Rhino, nos vemos con mayor libertad para proponer elementos no convencionales, formas orgánicas, y cuando trabajemos con BIM vamos a pasar a lo que sería un poco menos de concepción y más de diseño para otorgarle un carácter más constructivo a los modelos. Bueno, como les dije, con el producto de los dos pósters, A1, vamos a componer un póster A0 impreso, que será la presentación como trabajo final de la materia. Nos preguntamos qué es entonces cada uno de estos elementos arquitectónicos que vamos a trabajar, que es entonces un stand de exposición y ventas. Y es un espacio, por lo general efímero, destinado a publicitar productos para ser comercializados. Ustedes ven en los ejemplos, todo esto trabajado con Rhino, cómo aparecen formas orgánicas, tanto en los volúmenes, en las masas, digamos, como en las pieles. Puede haber un trabajo en superficie como un trabajo en volumen, en masa. Siempre aparecen este tipo de curvas y demás que caracteriza al trabajo que se hace con Rhino. Uno podría dar algunos consejos para el trabajo con los stands, que ustedes deberían aplicarlo porque en los ejercicios, si bien hay instrucciones, hay un enunciado del trabajo práctico, deberían tener la libertad de producir algo propio, un diseño propio de ustedes. Entonces, algunos consejos para cuando se trabaje con el stand sería establecer las metas, donde uno, por sobre todas las cosas, tiene que tener claro cuál es el mensaje que desea transmitir. Se deben transmitir los valores de la empresa que representa el stand, expresando las capacidades de los productos o servicios ofrecidos, teniendo sus metas en mente durante todo el proceso de diseño para no perder el rumbo. A menudo el tamaño del stand puede ser restrictivo, por lo que es importante utilizar apropiadamente el espacio que ha sido asignado. Por lo general, un stand es algo de menor envergadura que el pabellón que lo contiene. Entonces, por ejemplo, piensen en algo así como en la Expo Tucumán, que todos seguramente conocen, o la Expo Libro en Buenos Aires, donde hay un gran pabellón que contiene varios stands adentro. Entonces, a cada empresa se le asigna un espacio y hay que aprender a utilizarlo apropiadamente. Hay que confirmar las dimensiones con los organizadores y hay que mejorar el flujo del área de visualización, asegurándose de que no haya obstrucciones físicas o barreras al entrar y tratar de mantener las áreas de reunión en la parte posterior del stand. Bueno, muchos stands de exhibición tienen una altura máxima limitada. Algunos lugares más grandes tienen una altura extremadamente alta hasta el techo. Lo importante es comprobar si hay una altura de soporte máxima.
Y siempre conviene maximizar la visibilidad incorporando los letreros en las partes altas. También hay que tener en cuenta captar la atención de los asistentes desde el momento en que ingresan a la exposición y atraerlos al stand. O sea, tener en cuenta estos consejos significa todos los agregados que ustedes hagan al modelo propiamente dicho que van a ejecutar con Ring. Como dice Mies van der Rohe, a menudo menos es más. Entonces, cuando se trata del texto, de los textos que están en el stand, hay que tratar de que sea breve, porque nadie se detiene a leer un texto largo. Hay que usar un lema que la gente recuerde después del evento en sus carteles, en lugar de listas de información de producto a las que pocas personas prestan atención. Conviene usar fuentes que sean claras y grandes. El trabajo de iluminación, siempre las luces mejoran el atractivo estético, pueden crear diferentes estados de ánimo y ambiente dependiendo del resultado que uno desea. La iluminación coloreada también es una manera inteligente de crear una sensación diferente, especialmente cuando se compara con los stands de exposición a ambos lados. Y hay que considerar siempre una iluminación adicional. Todos estos elementos que estoy mencionando tienen que ver con el trabajo posterior al renderizado, al modelado, que sería el renderizado. Las luces puntuales, las luces altas, las luces de colores también son una manera de resaltar ciertas áreas dentro del estado. Se dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Las imágenes y los gráficos son un medio rápido y efectivo para comunicar un mensaje o una idea compleja en lugar de texto. Hay que considerar dónde colocar las imágenes para que se puedan ver desde la distancia y que no se oculten. Conviene usar materiales que refuercen la imagen de la empresa. Piensen, por ejemplo, en una exposición de tecnología, se espera un diseño contemporáneo, por ejemplo, con materiales como paneles de aluminio pulido o detalles de cromo. Si fuese una industria farmacéutica o médica, se busca crear una sensación moderna y sobre todo limpia. Una buena opción son los colores claros, brillantes y reflejantes. La incorporación de tecnología juega un papel fundamental actualmente, entonces se puede incorporar elementos que tengan que ver con la tecnología. Por ejemplo, una empresa de automatización podría mostrar sus productos creando un barman robótico que puede servir refrigerios a los asistentes. Bueno, distintos tipos de tecnología. Tratar de trabajar con pantallas táctiles, en donde las paredes pueden ser interactivas, que brinden a los visitantes una experiencia nueva al permitirles interactuar con su contenido multimedia. Que los visitantes puedan explorar y manipular elementos. Siempre conviene estimular los sentidos, en este caso combinando luces, texturas, color, diseño, incluso aroma, se puede construir una atmósfera completa dentro del stand de exhibición. También hay que tener en cuenta a qué público está dirigido. Hay que identificar ese público y tenerlo en cuenta durante el proceso de diseño. Por ejemplo, si son niños, que sean figuras atractivas para niños, etcétera, etcétera. Estas serían las áreas que podrían ser tenidas en cuenta dentro de un stand. Esto vale en forma extensiva también para pabellón, pero acá nos estamos refiriendo exclusivamente al stand. Desde un área de acceso podría haber el ingreso hacia un área de atención al público, donde lo espera, por ejemplo, una secretaria. Siempre hay que establecer un recorrido. El área de publicidad podría estar al medio. Tiene que haber un área de bodega o depósito de los productos que se ofrecen. Puede haber un área de demostración. Está, como les decía, el área de experiencias interactivas, el área donde se exponen los productos,
y el área de espera o de descanso como si fuese un living. Estas podrían ser algunas medidas aproximadas, por ejemplo, en el caso de un stand que expone un automóvil, ¿no? Entonces estamos hablando de más o menos unos 80 metros cuadrados en superficie, unos 10 por 8, haciendo una síntesis de los elementos que aparecen en el stand. Tendría que haber un área de escritorio, living y el auto propiamente. Y en altura, hasta 6 metros podría ser adecuado. Bueno, ahí están el mismo esquema que les he mostrado recién, con las distintas áreas. Pueden ser variables entre 4 a 10 metros, según el producto que se exponga. Siempre hay que pensar en un recorrido, en un punto de entrada. Hay espacios de transición cuando el recorrido es grande. Esto sería un conjunto de stands, pensando ya en un pabellón que alberga varios stands, ¿no es cierto? Entonces, una entrada, una salida y un recorrido que siempre es lineal, que puede ser con distintas formas. Puede ser zigzagueante, puede ser con algunas curvas en el interior, pero siempre lineal, para que todo el público pueda recorrer toda la muestra. El ancho del espacio de circulación tiene que ser equivalente como mínimo al ancho del stand más pequeño, que sería en el orden de los 4 metros. Los espacios de transición siempre contienen diferentes servicios, por ejemplo, bares o restaurantes, sanitarios, salas de conferencia, minicine, etcétera, ¿no? Áreas de descanso, juegos infantiles. Bueno, hasta acá lo de stand. Era para que tengan una idea, desde lo arquitectónico más que nada, qué cosas hay que tener en cuenta para, sobre todo cuando ya se cuenta con el modelo, cosa que vamos a hacer a partir de la próxima clase, empezar a modelar y puedan trabajar con estos elementos, sobre todo para la etapa del renderizado. El otro tema que vamos a ver con Rhino es edificio en altura. Trabajaríamos con una torre con función administrativa, o sea, un edificio en altura para oficinas, y las partes, uno las tiene con las que cuenta un edificio, las tiene que considerar tanto en vertical como en horizontal. Por ejemplo, en vertical, les decía hace un rato, hay un basamento, que es la parte inferior, el fuste o elevación, que es el cuerpo principal vertical del edificio, y el coronamiento, que es la terminación superior. Si lo analizamos en horizontal, hay que pensar dónde va a estar ubicado el núcleo de circulación vertical, cuál va a ser el área útil alrededor de ese núcleo o tangencial a ese núcleo, y cuál va a ser la envolvente o la piel del edificio, que podría ser una piel simple, como simplemente las carpinterías con sus marcos y demás, o además de la superficie vidriada, tener una piel tipo parasol, por ejemplo. Cuando hacemos un análisis eh, en vertical, ustedes ven que se puede establecer una analogía con, por ejemplo, una columna. La columna tiene basamento, fuste y capitel. El edificio tiene basamento, fuste y coronamiento. Y si hacemos ese análisis desde el punto de vista de un corte en horizontal, tenemos, por ejemplo, la analogía con el corte de una fruta. El endocarpio en la fruta es el tejido que protege y contiene la semilla. Es equivalente al núcleo del edificio. El mesocarpio su grosor y área transversal varía dependiendo del fruto. Viene a ser el área útil, donde se establecerían, por ejemplo, todos los escritorios y la zona de trabajo de las oficinas. Y el epicarpio es la piel externa o cáscara del fruto, que viene a ser la envolvente del edificio. Acá les muestro algunos ejemplos de basamento, fuste y coronamiento. El mismo edificio tomado desde la zona inferior, la zona superior y el cuerpo principal. Otro ejemplo, Banco Nacional de Dubái.
Y ejemplos varios para que ustedes vean de qué forma estamos hablando, de qué morfología del edificio estamos hablando cuando decimos formas no convencionales o formas orgánicas, ¿no? Que tengan ciertos torcimientos, eh, en fin, lo que ustedes están viendo. Tanto puede ser en el cuerpo del edificio como en la envolvente propiamente dicha, como el ejemplo de la izquierda. Prevalecen las dobles curvaturas, las triples curvaturas. Todo esto vamos a aprender a modelar con el curso. Otros ejemplos, los pasos rápidos para que le dé tiempo también al arquitecto Gallo Nuevo, que les tiene que explicar cómo van a instalar el programa para trabajar. Distintos ejemplos, en algunos casos de líneas rectas, en otros casos con líneas curvas, siempre trabajando con una variedad morfológica. Cuando vamos a analizar las plantas de los edificios administrativos y residenciales, hay que tener en cuenta cuál es la proporción entre el área total de la planta, la superficie útil y la superficie del núcleo. Muchas veces no nos damos cuenta que el núcleo tiene mucha importancia porque no solo contiene a la circulación vertical como escaleras y ascensores, sino que también puede contener otros elementos como espacios de servicio, áreas de guardado para limpieza, depósitos y otras cosas más. Por ejemplo, si tomáramos un cuadrado, en este caso, lo hacemos sencillo para entender. ¿Quieres tenerlo acá un segundo? Bueno, Tráeme mi- ¿Quién está hablando? ¿Puedo seguir? yes, sir. Si consideramos un cuadrado de lado 24 metros, por ejemplo, y que el núcleo tenga 9 metros, sería un área total de la planta de 576 metros cuadrados, donde la superficie útil es de 495 y la superficie del núcleo 81. Si analizamos distintas situaciones, distintas tipologías, vamos a encontrarnos con ejemplos en donde la proporción puede ir cambiando, pero siempre está alrededor de un 20-80. Un 20% para el núcleo y un 80% para el área útil. Estas tipologías de plantas geométricamente rectas, digamos, las de las columnas de la izquierda, pueden convertirse en algo mucho más orgánico, como estamos viendo a través de las flechitas rojas estas. Nosotros vamos a tender a trabajar con ambas situaciones, pero sobre todo con formas orgánicas. Para tener una idea, algunos ejemplos más en detalle de lo que es un núcleo, qué es lo que contiene, lo pueden observar ya cuando estén más tranquilos en sus casas, repasando la clase, incluso podemos dejar un PDF para que vean la proporción. En este caso, el núcleo el 22%, el área útil 78%. Distintas tipologías, ¿no es cierto?, de distribución de los elementos en planta, en este caso 20%, 80%, en estos casos, en otras formas, 1882, 2476, pero más o menos estamos en ese orden. En el de la derecha, por supuesto, hay tres elementos que tienen la característica de ser núcleo vertical. Bueno, más ejemplos, después los ven detenidamente. Acá podemos ver una síntesis geométrica de la planta tipo del edificio con distintas formas. Todas las figuras tienen la misma área. Ahí están las fórmulas para el cálculo de esa área. Para que vean comparativamente qué pasaría si se utiliza una forma geométrica base o otra, ¿no es cierto? U otra. En este caso, vemos las posibles ubicaciones del núcleo respecto a la planta útil. Puede estar en el centro, puede estar en un costado, puede estar en un borde interno, por ejemplo, o en un borde externo. Cuando vayamos a modelar el edificio en altura,
vamos a tener en cuenta estos tres elementos que hemos dicho: el basamento, el fuste y el coronamiento. Nosotros sugerimos, es solo una sugerencia, utilizar una cierta modularidad que no implica que vayan a trabajar con líneas rectas, ni con ortogonalidad y perpendicularidad. Vamos a ver algunas cositas a tener en cuenta. Por ejemplo, le vamos a llamar módulo en elevación a la distancia de un nivel entre dos pisos determinados. La modularidad implica líneas guía para modelar las partes del edificio, no implica paralelismo ni ortogonalidad. La dimensión recomendada para módulo de un piso en vertical sería 3,60 metros. Cada alumno puede proponer una medida modular siempre que no sea inferior a 3 metros ni superior a 4 metros. La cantidad de módulos recomendada para el basamento que no sea mayor a 5 módulos. Que si adoptamos 3,60 metros en altura, 5 módulos son 18 metros, como se ve en la figura. La cantidad de módulos en elevación recomendada para el fuste, entre 15 y 20 módulos, adoptando 3,60 tendríamos entre 54 y 72 metros de fuste. La cantidad de módulos en elevación recomendada para el coronamiento, también no mayor a 5 módulos, y también nos daría 18 como máximo. La altura total estimada para el edificio entre 90 y 108 metros. Acá vemos distintos tipos de coronamiento, de basamentos en el contexto de todo el edificio. El basamento puede estar elevado, como la figura de la izquierda, puede estar a nivel del suelo, puede estar escondido. Por ejemplo, hay una piel externa que lo esconde, no permite ver qué elementos diferentes al fuste están en ese basamento, y también puede ser un basamento rehundido. Bueno, algunos ejemplos de edificios, algunos con líneas más rectas, otras más onduladas, con torsiones y demás. Cuando trabajamos en la parte de renderizado y generamos las formas en imágenes con inteligencia artificial, podemos usar distintos sistemas. En este caso, vamos a ver 2 o 3 imágenes utilizando Bing y Copilot. Se suele conseguir mejores resultados cuando uno al prompt, esto que está a la derecha sería un prompt de texto, cuando el prompt se lo escribe en inglés. De todos modos, yo no les voy a leer el prompt, ustedes después cuando estén en sus casas lo hacen con tranquilidad, lean cómo se puede escribir un prompt para solicitar, con un mismo prompt va a dar distintos resultados. Ejemplos varios de eso. Donde uno en el prompt describe todo lo que uno desea que contenga esa imagen. Por ahí no es tan preciso el resultado, porque bueno, va a buscar en la nube distintas fuentes de información para generar la imagen. Pero muchas veces nos sorprende lo interesante que es la forma que se consigue. Se puede usar también este otro sistema, el LookX AI, para generar imágenes. En este caso, también en inglés, pero se le puede dar también lo que se le llama un prompt negativo. O sea, uno le dice con el prompt positivo qué es lo que uno quiere y también con el prompt negativo qué es lo que uno no quiere, ¿no? Distintas imágenes con distintos elementos que se van pidiendo también en el prompt negativo. Por ejemplo,
no solo que disminuya la reflexión, sino también con respecto al anterior, acá se le está pidiendo que reduzca la iluminación artificial. Bueno, ¿cómo estamos, Luis? ¿Tenemos tiempo de continuar con pabellón o querés explicar la instalación? No, mira, sería bueno que explique el tema cronograma, o no sé, Robertito, que es importante eso, que vayan sabiendo cómo es la modalidad, qué tiempo, cuándo se presenta, en qué formato, bueno, todo eso. Después vemos, todavía queda tiempo para ver el otro. Si querés, puedo empezar con el tema instalación. Bueno, si querés explicar la instalación y si nos queda tiempo, seguimos con pabellón y demás. ¿Cómo querés que hagamos? ¿Está bien Va, así? va instalación, Va instalación, ok. sí. Bien. ¿Se ve ahí? Sí. Sí. A ver, un momentito. Bien, ahí voy a pasar un video que lo tienen en el aula virtual, si lo quieren ver de vuelta está, donde se explica cómo instalar Rhino, que es lo primero que van a tener que hacer para poder empezar a presentar los trabajos prácticos, ¿eh? Porque lo primero que vamos a dictar es Rhinoceros. Para bajar Rhino e instalarlo, vamos a ir al aula virtual, Técnicas Digitales 2. Luis, ¿Se escucha? sí se escucha, pero se ve tu explorador de Windows, no el A ver, video. a ver, a ver. Che, Luis, no se ve nada, ¿no? No se ve nada. No. No, estaba como con la otra pantalla dividida, digamos, pero vacía. Qué raro. A ver, veamos. Recording in progress. A ver, veamos un momentito. Vamos a tratar de ver acá. A ver. Encontré este video.
¿Se ve ahí? Está cargando. No. Qué raro, che. No me está Bueno, dejando. hacer una breve descripción y que vean el video después de ellos. Claro. Si lo Bueno. tenés en YouTube, podés acceder directamente desde YouTube. Es probable que se vea. No, sí, también lo he puesto desde YouTube, por eso me parece raro. Lo que sí Mm. tenés que, para Ya, compartir, ya lo tenés que habilité también eso. tenés avanzado, optimizar clip y video. A ver, para. Rarísimo, che. Veamos. Es la última, voy a ver de si anda si no les explico directamente. ¿Están viendo ahí? Ahí se ve el Eh, campus. Sí, es el VLC. Sí, ¿Se ve? El sí, Rhino. Bueno, a ver. ¿Se escucha? Para bajar Rhino e sí. Ahí instalarlo, está. vamos a ir al aula virtual Técnicas Digitales 2 2024 y vamos a ingresar a esta pestaña Intro Modelado Arquitectónico 3D. Acá está la instalación de Rhinocero, las instrucciones. Hay que leer detenidamente las instrucciones. Lo fundamental es desactivar el antivirus. Cada uno tiene en su computadora un antivirus al cual hay que desactivarlo para evitar que lo detecte como un virus, el crack para Rhino 07. Luego bajar el instalador de Rhinoceros, que es este. Luego bajar el crack, que es este. Instalar Rhinoceros usando el instalador que hemos bajado acá con este, que es este el archivo, ya lo van a ver cuando lo bajemos. Hacer correr el crack, que es el rhinoactivator.exe, que es el que bajamos acá, también ya lo vamos a ver. Abrir Rhinoceros, o sea, una vez que hacemos correr el crack, recién abrimos el Rhinoceros para trabajar. Bien, entonces comencemos a bajar el instalador. Vamos acá, nos va a llevar a esta página, picamos acá y nos va a pedir que guardemos. Yo voy a guardar por ejemplo, en Downloads, que sería guardar en algunos casos. Bien, yo ya lo tengo bajado acá, como verán, es el mismo archivo. Es el mismo archivo. Yo voy a cancelar. A continuación, bajar el crack. Es este que está acá. Lo bajamos. Y también vamos a ir a Downloads o guardar. Y lo vamos a bajar. Yo ya lo bajé. Cancelo. Y instalar Rhinoceros usando el instalador. Para eso abrimos el lugar donde está una carpeta donde hemos guardado. Acá está Downloads y están los dos archivos. Entonces, voy a minimizar esto un poco. Y dice, instalar Rhinoceros usando este. Acá está, doble clic. Ejecutamos. Nos aparece esta ventana. Picamos acá sobre esta ruedita. Sacamos los dos tildes esto, que es importante que lo saquen, si no vamos a perder la activación. Vamos a seleccionar idiomas, vamos a destildar inglés, tildamos español, cerramos. Instalar ahora y vamos a esperar hasta que termine la instalación. Voy a pausar el video. Acá está instalando justamente el paquete de español
y la instalación se completó correctamente. Cerramos. Luego de haber instalado el rinoceros, el punto 4, vamos a hacer correr el crack rhinoactivator.exe, que es este. Doble clic, nos aparece esto y picamos activar. Acá vemos que ya ocurrió la activación, cerramos esto y abrir rinoceros para trabajar. Bien, tenemos acá entonces ya instalado, doble clic. Vamos a nuevo, objeto grande es el metro. Y nos aparece esta ventana. Vamos a ir a ayuda, acerca de rinoceros. Y vamos a licencia y acá aparece su licencia de Rhino es válida. Cerramos. Vamos a hacer doble clic en perspectiva sobre este título. Vamos a crear una caja para ver si está funcionando correctamente. Vemos que está en estructura de alambre o estructura alámbrica. Vamos a verlo en modo sombreado. Vamos a verlo en modo renderizado. Vamos a ver ahora en modo ártico. Entonces son los 4 modos los que más son usados, que es estructura alámbrica, sombreado, renderizado y ártico. Y vemos que funciona. Bien, ahora estamos en condiciones de trabajar con rinoceros. Para bajar Rhino e instalarlo vamos a ir al aula virtual. Bien, cualquier duda sobre el tema, voy a mostrar, a ver, vamos a ver. ¿Están viendo el aula virtual? No. ¿No? No. Bueno, No. vamos a compartir entonces. ¿Lo ven ahora? Sí. Bien. Acá está lo que yo les decía recién, les mostraba el tema instalación de Rhinoceros. Es importantísimo desactivar el antivirus antes de comenzar todos estos puntos. Recuerden, desactivar antivirus. Y acá está el video que acabo de pasar. ¿Tienen duda? Abren este video de instalación de Rhinoceros. Exactamente el mismo video, así que si tienen duda, consulten de nuevo el video este. Si vamos a técnicas digitales 2024, van a ver el cronograma con las fechas. Primero el módulo con Rhino, luego con Archicad, que es BIM. Y ya el domingo que viene tienen que presentar el avance del TP1. El avance del trabajo práctico 1. Bien, ¿en qué consiste el trabajo práctico número 1? Si vienen acá, ven el enunciado. ¿Lo están viendo al enunciado? Se ve el aula. Bien, vamos a dejar de compartir y vamos a ver. Bien, acá está, el enunciado, ¿lo ven? Sí. Bueno, la consigna del trabajo práctico número 1 es diseñar y modelar en 3 dimensiones usando Rhinoceros un stand o un pabellón. En principio sería un stand, depende de las dimensiones o la escala de lo cual uno quiera modelar. Acá, para el avance, para modelar el avance, está el ejemplo de avance. Ustedes van a picar acá y les va a llevar a un video de en qué consiste el modelado del avance del TP1. Presentan eso la primera semana y luego en la segunda semana presentan ya completo el TP1 a partir de lo que dejaron acá, a partir del avance. Esto es importante, diseñar
y modelar. Ustedes van a diseñar, en base a lo que ustedes crean, a una intención de diseño que tengan, el stand, siguiendo el proceso de modelado que se propone acá, en el ejemplo tanto de avance como del TP1. Y consiste, no lo voy a leer todo, pero lo importante es acá la sugerencia, consultar los videos, ejemplo de avance. Acá ya tienen para enlazar, ustedes están los enlaces del avance y del el TP1 completo, continuando con el avance. Y luego hay otro enlace de configuración y generación de imágenes en Rhinoceros para que ustedes puedan generar este tipo de resultado. Este tipo de resultado. Y la presentación es por aula virtual. Para el TP1 es avance y el completo. Van a presentar, a ver, veamos. Voy a dejar de compartir, vamos a compartir. Cuando veamos. Los enlaces de subida van a estar acá, en clases y entrega. Acá está el enlace para subir el trabajo práctico número 1, pero acá es un solo enlace donde van a subir primero el avance. Acá dice que lo que tienen que presentar en el avance. También, una vez que terminen el avance y terminen de modelar el TP1 ya completo, van a subir en el mismo enlace Acá está la especificación de cómo qué tienen que subir y cómo lo tienen que subir, que en el caso de un archivo Rhinoceros o más adelante, en el caso de BIM, son muy pesados algunos archivos, entonces van a crear ustedes un enlace a su drive personal para que nosotros podamos de ahí bajarlo. Y luego, aquellos que no han aprobado todavía, tienen que rehacer el TP1, hay una recuperación. Por eso, yendo acá, volviendo, acá hay avance del TP1 el domingo. El domingo que viene está la presentación del TP1 completo. Y el tercer domingo, a partir de este que viene, está la recuperación. Lo mismo va a ser para el avance del TP2 y recuperación del TP2. Y así también con BIM. Esto es importante que lo sepan. Consulten el cronograma. Luego acá están las comisiones. A medida que vayan ingresando ustedes al aula, nosotros vamos a ir distribuyendo en grupos y los vamos a atender a cada uno de ustedes de acuerdo a los grupos estos. Van a estar asignados, acá ya está propuesto, quiénes van en el grupo 1, quiénes van en el grupo 2, etc. Ver listado de alumnos por comisiones. Esto lo pueden ver, consultar y lean atentamente todo esto. Es importante que sepan esto. Lean, no lo dejen de leer porque después van a salir preguntando cosas que ya está escrito acá. Entonces, acá, como les decía, está el tema procedimiento de entrega, peso de archivo, nombres de archivo, cómo es el formato del avance. Observen acá, esto es importante. Para el avance, cómo tiene que ser el nombre del archivo. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros lo podamos identificar a ustedes cuando hacen entrega de un archivo. Tanto en el avance, en la entrega del TP ya completo o en la recuperación. Y observen que acá va TP1, por ejemplo, A. Y acá va TP directamente. Ya la A es de avance y acá la R es de recuperación. Es importante que pongan esto antes. Si es TP1, va TP1A. Si es TP1 acá, es TP1 nada más. Acá, en caso de recuperación, irá TP1, el 1R. Y el apellido y nombre, por supuesto. Y acá lo suben. Y acá están las indicaciones de qué tienen que subir para el avance, acá. Qué tienen que subir para el TP1 aquí y la recuperación. Bien.
Eso en cuanto al tema, vamos a dejar de compartir. Y voy a mostrarle una introducción a rinoceros. Vamos a ver dónde está la introducción a rinoceros. ¿Se está viendo? Sí, Bien. ¿Se escucha? Bien, introducción a también. rinoceros. Bien. ¿Qué es rinoceros? Rinoceros es una herramienta de modelado 3D, lo que no deja de lado la parte de 2D, es principalmente una herramienta de modelado de superficies. Rhinoceros dispone de herramientas para crear y editar varios tipos de objetos, entre ellos las superficies. Rhinoceros tiene una gran diferencia, por ejemplo, con el sistema CAD 3D Studio, que trabaja con sólidos, es decir, tiene cálculo de masa. Rhinoceros trabaja solamente con curvas y superficies e implementa, digamos, lo que él denomina sólidos o primitivas, pero son superficies, no tiene cálculo de masa. Una superficie de Rhino hace referencia a una membrana digital definida matemáticamente, infinitamente delgada e infinitamente flexible. Eso lo vamos a ver a medida que vamos avanzando en el curso. Las superficies se representan en la pantalla mediante curvas de contorno. Acá podemos observar las líneas más gruesas y curvas interiores denominadas isocurvas. Estas serían las curvas o isocurvas interiores. Disculpen, ¿se está grabando esto? Mediante una imagen Sí, sombreada, se muestra acá a la derecha, que da consistencia a la superficie y que permite mostrar luz y sombra. Acá podemos observar cómo está iluminada esta parte superior, sombra un poco hacia el borde superior y la luz que da de lleno en esta parte. Y acá estaría en sombra. Por supuesto que una superficie puede ser unida junto a otra superficie y Rhino también tiene estos objetos formados por dos o más superficies unidas, lo que llama polisuperficies. Es este el caso. Se produce cuando el borde de una superficie, acá observamos que coinciden los dos bordes, se encuentra con el borde de otra superficie y se las une. Hay un comando específico que permite realizar esta operación. Estas superficies unidas se denominan polisuperficies. De este modo podemos, digamos, modelar objetos más complejos, ya sea por superficies separadas, individuales y unidas, o superficies únicas que permiten ser transformadas, como vamos a ver luego. Los sólidos, como decía, en realidad no son sólidos y acá queda en evidencia. Está conformado por superficies. Dice, si se necesita que los objetos tengan volumen, hay dos maneras de lograrlo. Una superficie se puede cerrar para encerrar un volumen y las esferas y elipsoides son ejemplos de este tipo de superficie. Acá tenemos una esfera y un elipsoide. Pero resulta que uno puede, editándola de determinada manera, observar que son superficies cerradas. Y acá aparece justamente los bordes, y acá también aparece un borde, lo que le llama costura rhinoceros, al cerrarse una superficie sobre sí misma. Y acá también vamos a observar que hay bordes. Las superficies individuales que se unen para encerrar un espacio también forman un sólido. Una caja es un ejemplo de este tipo de objeto. Acá observamos una caja, acá sacamos la superficie, acá también sacamos una superficie y podemos ver en un color predefinido por cada usuario el interior de cada una de las superficies con las cuales se ha procedido a separar una de las caras, o dos en este caso. Bien, entonces estos objetos se denominan sólidos, pero es importante recordar
que por dentro son huecos. Son volúmenes en el espacio encerrados por superficies infinitamente delgadas. Si se elimina un lado de una caja y se mira adentro, se ven las partes posteriores de las 5 superficies. Acá podemos observar esto. También podemos obtener objetos 3D, siempre superficies, mediante extrusión. Y acá vemos en la imagen distintos tipos de extrusión. Los objetos de extrusión ligero están definidos por una curva de perfil y una dirección y distancia. Acá podemos observar, hay una dirección y una distancia mediante un vector o desplazamiento, o queda definido justamente por el desplazamiento. Ya lo vamos a ver a eso. Los objetos de extrusión usan menos memoria, se mallan más rápido y ocupan un tamaño de archivo menor que las polisuperficies. Eso es importante tener en cuenta al momento de modelar. Los comandos como caja, cilindro, tubería y extrusión de curva, sólido sí o sólido no, acá habrá que tener en cuenta el modo en el cual se está usando el comando, si va a generar un sólido, como es el caso este, o un sólido no, como es el caso este, crean objetos de extrusión ligeros de manera predeterminada. Yendo a las curvas, es importante tener en cuenta que en terminología de Arduino la palabra curva incluye líneas, polilíneas, es decir, segmentos de líneas rectas unidas entre sí de extremo a extremo, este es el caso de una polilínea, arcos, que es este caso, elipses, que tenemos acá, círculos o curvas de forma libre. Acá tenemos curvas de forma libre y acá tenemos una policurva, parábola, rectángulo, que generalmente son suaves, las curvas de formas libre, es este caso. Las policurvas, que sería esta, están formadas por dos o más curvas unidas de extremo a extremo. En este caso puede ser que la unión esté acá. Acá esta más esta, obtenemos esta al unirla. El mismo comando que se usa para unir dos superficies también se usa para unir policurvas, o curvas en realidad, para obtener una policurva. Las curvas se utilizan como entrada para crear y editar superficies. Acá tenemos el ejemplo, tenemos dos curvas y mediante un comando de generación de superficie, que es el caso este de transición que se llama, podemos generar superficies entre estas dos curvas. Las curvas, por ejemplo, puedes recortar un objeto con una curva, en este caso una superficie o un sólido. Pero también pueden ser útiles por sí solas para la creación de un dibujo 2D, de un modelo 3D o como geometría de construcción. Es posible derivar y extraer curvas a partir de las superficies. Por ejemplo, todas las superficies tienen bordes y es posible extraer una arista. También se puede extraer, digamos, isocurvas de una superficie. Acá vemos el ejemplo de modelado a través de curvas. En este caso son segmentos rectos que son unidos y generan superficies y dejan de lado, por ejemplo, para luego rellenarlo, las carpinterías. Hay distintos procedimientos. Este es uno para modelar un objeto en 2D, como en este caso, una planta de vivienda. Por otro lado están los objetos mallas poligonales. Se utilizan a veces para describir el mismo tipo de objeto que las superficies, pero hay diferencias importantes. Las mallas poligonales están formadas por un número de vértices en el espacio conectados por líneas rectas. Acá, por ejemplo, tenemos lo que llama mesh quad, es decir, un objeto de 4 lados que conforma en su interior una malla, y una mesh tree, es decir, un objeto de 3 lados que conforma un plano de malla que tiene un cierto orden de generación. Como dice, las mallas poligonales están formadas por un número de vértices en el espacio conectados por líneas rectas. Es este el caso. Estas líneas rectas forman polígonos
que son bucles cerrados de 3 o 4 lados. En las mallas poligonales, los datos 3D solo existen para estos vértices. Eso es muy importante tener en cuenta. El espacio entre estos puntos no se tiene en cuenta. Los datos son los puntos o vértices y la relación que existe en cuanto a cuál es el orden de unión. Acá observamos que están unidos en este sentido. 4, acá aparece el sentido. 4, 1, 3 y 6. 4, 1, 3 y 6. Y se cierran con 4, por supuesto. Como decía, el espacio entre estos puntos no se tiene en cuenta. Las mallas densas son más precisas que las sueltas, pero no tan precisas como las superficies. Acá los elementos de una malla, conectividad de una malla, que está establecido acá, y geometría de una malla, al ver que pueden ser cuadrángulos o triángulos. Mallas poligonales, las mallas tienen su lugar en el modelado NURBS en 3D. Por ejemplo, si se observa una superficie en una vista sombreada, lo que se ve en realidad es una malla poligonal obtenida a partir de la superficie para visualizarla mejor en pantalla. Esto es importante tener en cuenta. Siempre en un render se generan mallas. Deja de lado la NURBS para representación mediante malla. Por supuesto, uno puede configurar la definición de qué tan perfecto o exacto se quiere observar la representación, renderizada en este caso, o sombreada. Los datos de malla se pueden exportar para crear piezas de prototipado rápido. Por ejemplo, hacemos el diseño digital, material a usar, una impresora 3D y obtenemos un objeto materializado. Las mallas poligonales, la conectividad de una malla define su topología. Acá observamos cómo están los puntos conectados. Por ejemplo, la cara A está entre 0, 1, 5 y 4 y se cierra. El B está 1, 2, 6 y 5 y se cierra. Y así observen el sentido, el mismo sentido hasta H. Acá varía. Observen que es 11, 10, 14 y 15. La conectividad de una malla define su topología. Describe las relaciones de incidencia entre elementos de una malla, por ejemplo, vértices y aristas de una cara, etc. Acá tenemos, por ejemplo, el vértice 0, que está en 0, 0, 0, el vértice 1, que está en 1, 0, 0, 1 para X, 0 para Y, 0 para Z, y lo mismo para 2, va incrementándose de 1 en 1, observen acá, 0, 1, 2, 3, luego vuelve a 0 para X, pero tiene un desplazamiento en Y y una elevación en Z. El 5 se desplaza 1 en X, 0,8 en Y y 0,3 en Z. Y así para cada uno, siguiendo el orden. Geometría sub D. Esta es una geometría que ha sido incorporada, ya documentada, en Rhino 7. En Rhino 6 hay un esbozo de geometría sub D y los comandos no están documentados, es decir, uno tendría que conocerlo por un medio externo a Rhinoceros, cuáles son los comandos para trabajar con sub D. Uno puede llegar a conocer que en Rhino 6 hay un comando que trabaja con sub D, pero es muy limitado. Ya en Rhino 7 se ha implementado y documentado todos los comandos que intervienen en sub D, geometría sub D. Tradicionalmente, dice, los objetos sub D se basan en mallas y son apropiados para un tipo de modelado de formas orgánicas suaves. Acá tenemos distintos ejemplos de las geometrías que son posibles de obtener. Sin embargo, los objetos sub D de Rhino son superficies basadas en splines de alta precisión y, por lo tanto, introducen un nivel de precisión en el proceso de creación de formas complejas de forma libre. Esto nos va a permitir obtener formas arquitectónicas complejas usando este tipo de geometría.
Rinoceros y el modelado 3D de objetos arquitectónicos de formas complejas permite obtener mediante ya sea superficies o curvas NURBS o, como vimos en la diapositiva anterior, geometría sub-D. Ejemplos de los tipos de objetos arquitectónicos que se pueden modelar. Observen la complejidad. Acá van a observar que debajo de esta imagen aparecen estos elementos. Pertenece a un plugin que ya viene desde el Rhino 6 incorporado a la interfaz y que es Grasshopper. Grasshopper es un plugin que permite modelar paramétricamente una forma cualquiera en realidad. Otros ejemplos de objetos arquitectónicos modelados con Rhinoceros 3D, en este caso usando modelado con sub-D en estos 4 imágenes, y acá mediante otros sistemas que también podría ser modelado con sub-D. Acá en este caso con superficies, NURBS y curvas NURBS, siempre las curvas están presentes. Y ahora veamos la interfaz de Rhinoceros. Bien, a ver, veamos, voy a pasar a la parte de interfaz de Rhinoceros que es importante para comenzar a Cuando ver uno hace doble clic sobre el icono donde se... ¿Están viendo ahora? Sí, Bien, hay que activar el video, ¿no? exacto. Cuando uno hace doble clic sobre el icono donde se instaló Rhinoceros, los que tienen problema con el sistema operativo y tengan que instalar Rhino 5, bueno, tendrán que hacer doble clic sobre el icono Rhino 5. En este caso vamos a trabajar con Rhino 7. Hacemos doble clic y nos va a aparecer esta ventana. Acá tenemos que elegir objetos grandes en metros. Lean atentamente para cada uno qué significa cada uno de los tipos de plantillas que dispone Rhinoceros. Vamos a elegir este. Bien, siempre aparece esta ventana o este aviso. Cerramos. Esta es lo que nos va a aparecer en Rhino 7. Rhino 6 y Rhino 5 no tienen esta pestaña, herramientas sub-D. Como dije en el video anterior, recién en Rhino 7 se implementa y documenta lo que sería el modo o entidad sub-D. Tiene todos estos comandos. La interfaz de Rhinoceros está conformada por el título de la ventana. En este caso no tenemos grabado ningún archivo. Rhinoceros hemos abierto uno de cero. En caso de que guardemos con un nombre, acá nos va a aparecer el nombre. Luego está la barra de menú, que es esta que está acá arriba, donde tenemos edición, vista, curva, etc. Luego aparece un historial de comandos. Por ejemplo, si yo he ingresado un comando ya, por ejemplo, voy a hablar de la línea de comandos primero. Esta es la línea de comandos. Al igual que AutoCAD, podemos ingresar un comando por teclado, por ejemplo, línea. Y observen que a medida que uno va ingresando, aparece todo lo que comienza con L-I-N. O contiene L-I-N. Observen. Empieza o contiene L-I-N. Bien, voy a elegir línea y me pide inicio de línea, acá en superior, pico, final de línea. Siempre hay que tener en cuenta qué es lo que nos está pidiendo o diciendo Rhinoceros. Rhinoceros interactuará con nosotros a través de la línea de comandos. Entonces, nos está pidiendo final de línea y pico y sale del comando. Ahora vamos a ver entonces el historial de comandos. Acá arriba
podemos bajar esto y observar todo lo que nos ha devuelto al momento de iniciar, por ejemplo, rinoceros y al iniciar el comando línea. Acá podemos recorrer todo el historial de comandos o lo que ha ocurrido durante una sesión de trabajo con rinoceros. Acá, con botón derecho sobre la línea de comando, vamos a poder observar que acá también aparecerá una serie de comandos, los últimos que han sido ingresados, habrá un número determinado de comandos. Yo solamente ingresé en línea. Si yo hubiese ingresado, por ejemplo, círculo, y dibujo un círculo, botón derecho, entonces acá aparece. Primero círculo, que es el último. Esto se llama una pila, porque van apilándose los comandos. Y el primero que ingresé es el último de la pila. Luego tenemos el grupo de barra de herramientas, que sería todo esto. Tenemos, por otro lado, la barra lateral, que sería todo esto que está acá. Tenemos las vistas superior, observen que está en celeste superior porque está activa. Si yo pico acá, está la vista perspectiva activa, frontal y derecha. Luego tenemos fichas de vistas que están acá abajo, con la cual podemos también hacerlas actual. Observen cómo va cambiando el color del título de cada una de las vistas. Luego tenemos control de referencia a objetos, que es el snap de AutoCAD. Podemos activar fin, ir incrementando con el botón izquierdo los tipos de captura que queremos hacer. Si queremos solamente uno, tenemos, por ejemplo, botón derecho sobre TAN y solamente queda activado TAN. O punto, botón derecho y solamente botón derecho del mouse y solamente queda punto. Luego con el botón izquierdo vamos incrementando. Podemos activar o desactivar. Acá se desactiva. Y luego tenemos la barra de estado, que sería la de acá abajo. En la barra de estado nos dice con qué plano de construcción estamos trabajando. Podemos hacer clic, el universal, volver al plano de construcción actual. Las coordenadas X y Z del mouse, observen. A medida que vamos recorriendo, en Z no nos aparece. En metros, que es el tipo de plantilla que hemos usado, acá observen que es predeterminada, que hace referencia a la capa con la cual estamos trabajando. Yo puedo incrementar la vista de esto, puedo acomodar esto para observar mejor. Y acá, con este tilde, significa que está predeterminada actual. Si yo hago actual otra capa, observen acá también, ya aparece que es actual capa 01. Luego pueden estar forzar rejilla, que es un salto. Voy a hacer un zoom, voy a activar forzar rejilla y el comando inicio de polilínea, observen que va saltando de grilla en grilla. Puedo, por ejemplo, dibujar estos segmentos de línea o polilínea en este caso. Ya vamos a ver la diferencia. Puedo poner el modo ortogonal, activarlo al modo ortogonal, y ahora solamente voy a dibujar en vertical u horizontal. Me restringe el trazado de los segmentos. Luego está planar, ya vamos a ver qué es. Referencia a objeto activado, también veíamos que podíamos activar o desactivar de acá. Smart Track, que nos permite, por ejemplo, vamos a hacer doble clic acá, vamos a maximizar, doble clic y minimizar. Y voy a trazar, por ejemplo, un segmento desde acá. Observen que se pone blanco y queda restringido mediante Smart Track. Es una captura de punto inteligente. Si yo capturo acá, puedo venir y capturar la intersección de los dos puntos finales y dibujar desde acá. Ahora puedo, por ejemplo, desactivar modo ortogonal y seguir trabajando. El Gumball hace referencia justamente al icono que aparece, al trípode que está conformado por flechas, azul, verde y rojo. El rojo es X, el verde es Y y
el azul es Z. Eso es casi en todos los sistemas CAD está unificado este criterio. Por otro lado aparecen puntos medios en cada uno de los ejes, que lo que nos permite es una extrusión. Si yo voy a ver ahora, observen, está en estructura de alambre esto, quiero sombrearlo, hemos obtenido una superficie a partir de esta curva, en este caso un segmento recto. Vuelvo a realizarlo, pero por ejemplo en el sentido del eje Z, y el plano este es en el sentido Z. También puedo hacerlo en el otro. Mientras aparezca un punto en la mitad de cada una de las flechas, podré realizar este tipo de operación, generación de una superficie. Pero también puedo, a partir de una superficie, y observen que acá no aparece ni, en X, no aparece ni este punto en la mitad. Es decir, que solamente puedo realizar lo que conocemos como una extrusión. Y rápidamente hemos ido desde una curva a una superficie y luego a un objeto 3D. Además está grabar historial, ya vamos a ver, filtrar, que nos permite obtener este tipo de selección. Yo, por ejemplo, quiero seleccionar curvas, botón derecho sobre curva, y solamente se seleccionan curvas. Observen, recuerden que Rhinoceros llama curvas tanto a segmentos rectos como curvos, cerrados o abiertos. Pero no me permite, observen, seleccionar otra entidad, en este caso superficies o volúmenes. Yo tengo que incrementar la selección para poder seleccionar superficie, pero en este caso no me permite a este objeto, sí a este y a este, porque son superficies. Estas son, recuerden, polisuperficies. Entonces voy a tener que activar polisuperficie para poder seleccionarla. Recuerden que yo podía a este objeto, voy a sacar filtro para poder seleccionar, si no, no voy a poder seleccionar este, porque no tenía activo polisuperficies. Y a esto yo lo puedo descomponer. Pico acá y ahora tengo por un lado esta superficie, perdón, ahí yo piqué en el punto, tengo que picar sobre la flecha, y ahora este, y así puedo descomponer las superficies que conforman este objeto 3D. Por otro lado, tenemos acá pestañas que podemos desplazarla, ponerla primero, por ejemplo, a capas. Acá tenemos, como en AutoCAD, también un sistema de capas, que podemos crear capa nueva o subcapas. Yo puedo tener acá activo, por ejemplo, actual capa 01 y crear una subcapa. Y observen que se llama capa 06, que continúa con la última que ha sido creada, la numeración. Por supuesto, yo puedo hacer clic, botón derecho, y cambiar el nombre de la capa. También puedo hacer clic y otra vez clic y cambiar. Ingresar un nombre. Si yo, por ejemplo, tengo esto, puedo cambiar, una vez seleccionado, y decir, por ejemplo, cambiar botón derecho, cambiar capa de objeto. Y observen que se pone el color azul. ¿Por qué? Porque ya este objeto, si yo desactivo esta capa, no me muestra este objeto. Lo mismo, si yo desactivo esto, bueno, todo lo que yo había creado estaba en predeterminada. Y puedo hacer actual otra capa. Si está desactivada esta y quiero hacer actual, se activa, se muestra y lo hace activo. Vean las distintas posibilidades de hacer o de llevar a cabo las operaciones sobre una capa. Acá tienen varios comandos para operar sobre cada una de las capas. Por supuesto, no va a ser exhaustivo el análisis de todo Rhinoceros, porque nos llevaría un año tranquilamente. Bien, con esto ya más o menos hemos presentado lo que sería
la interfaz de Rhinoceros. Solamente faltaría hablar de cada una de estas pestañas y cada uno de estos comandos que tiene Rhinoceros. Picando acá se va activando distintos comandos. Eso lo vamos a ver en otro video. Bien, ¿están viendo ahora el campus? Sí, Bueno, sería importante que cada uno, para no seguir, vean estos videos, trabajar con precisión, el uso del Gambal, que serían lo que faltan. Ya vimos introducción y vimos interfaz. Vean esto que es importante, igual que esto. Por supuesto, después viene creación de entidades, que es importante también ver. No lo vamos a pasar ahora, pero esto les voy diciendo que lo vean. ¿Para qué? Para que puedan comenzar, si quieren, adelantando el tema del trabajo práctico número 1. Ustedes los bajan al trabajo práctico número 1 y ahí en el enunciado, ¿están viendo ahí el enunciado? No se ve el aula. Bien. ¿Ahora lo ven? Sí. Bueno, como les decía, acá están los videos de cómo van a trabajar para el avance del TP1 y cómo van a trabajar para terminar el TP1. Si no, digamos, no aprueban el TP1, hay una recuperación del TP1 y así para el TP2, TP3 y TP4. Bien, hasta acá lo mío. Bueno, estamos en horario, así que me parece que lo que sigue lo veremos en la próxima clase. Yo solamente pediría que se termine de matricular todos los alumnos porque todavía falta matricular muchos. Ya está abierta la matriculación en la aula virtual. ¿Algún consejo, Profesor, algún otro consejo que le quieran dar a los Profe, chicos? yo no No aparezco en sé la si hay lista de alguna alumnos. pregunta. Alejandra, ¿qué dijiste? Que no aparezco en lista de alumnos para ver el tema de las comisiones. Igualmente creo que me va a ser difícil el cursado porque yo creía que podía ser a distancia, mm, porque yo estoy viviendo en Salta y tengo una bebé pequeña, pero por lo que viene en el cronograma hay actividades presenciales todos los lunes y miércoles a la mañana. No es así. El cursado lo podés hacer a distancia, no hay actividades presenciales obligatorias. Las actividades Sí, presenciales son optativas porque por ahí podés ver los videos de sí, clases para poder desarrollar los prácticos y si tenés dudas podés ir a la mañana a consulta. claro. Nosotros estamos los lunes y miércoles por la mañana para las consultas. Ujú, Lo que sí hay como actividad obligatoria es que por ahí podemos citarte claro. virtualmente para que demuestres cómo has hecho un trabajo práctico o eventualmente citarte a la cátedra para que te expliquemos alguna cosa o algún tema que no hayas comprendido bien o algún retraso, una recuperación o lo que sea. Pero en Claro. principio sí podés hacerlo a distancia, salvo puntualmente 3 o 4 ocasiones durante todo el cursado donde sí es necesario que estén. Por ejemplo, hay un examen de técnica y hay un examen de defensa de lo que has hecho en caso de que haya alguna duda de autoría. Es lo que no he llegado a explicar. Un poco lo estaba explicando el otro profesor recién, Luis,
pero lo ha pasado muy rápido, que está todo en el aula virtual, lo pueden leer ahí, Sí, a menos sí que lo leí. quieran que ahora les demos más detalles sobre eso, ¿no? No sé. Yo no Alejandra, tengo ¿cuántos apuro. sos? Beirat Durbex. Lo que pasa es que yo soy del plan viejo y me quedaban 3 materias para terminar la carrera y bueno, tuve un embarazo complicado. No pude terminar y me pasaron al plan nuevo y en este caso se me agregó Técnicas Digitales 2. eh, y bueno, mi idea era cursarla a la distancia, pero ahora me fijé en el listado de alumnos y no aparezco. ¿Estás inscrito por Quizás SIU? me inscribí por SIU, pero me aparecía como condición o como que era a la espera o algo así. Ahora me aparece en el comprobante de inscripción como aceptado, pero no estoy apareciendo en el listado que ustedes cargaron ahí en la página, en la del aula virtual. El listado es el reflejo de lo que nos pasaron del SIU, así que si hay algún problema, habría que hablarlo con sección alumno. No sé si Perfecto. hay algún agregado a esa lista que tenemos, pero es lo que teníamos, lo que ¿Por es algún la motivo lista de estabas SIU. condicional? No, cuando puse inscribir, me aparecía así un cartelito en verde arriba que decía como, nunca me había aparecido en otras inscripciones, como que era algo así como a la espera o algo así. Pero ahora me aparece el comprobante de inscripción como aceptado, pero no aparezco en el listado que tienen ustedes. Pero bueno, tendría que comunicarme con sección alumnos y si no, ver la forma de rendirla libre, virtual o viajar y rendirla, porque por ahí me parece que va a ser bastante exhaustivo el tema de ver videos y hacer los trabajos y por ahí con mi bebé pequeña se me complica. Más que Aquí nada también cumplir con los tiempos. otros alumnos que tienen el mismo problema, ¿no? Mercado ¿Quiénes? Leguizamón, Santiago, Elsa Albornoz, así Cuando que decimos problema, ¿te referís a cuál? ¿A qué problema? a ¿Que no figura? matriculación. Bueno, Santiago, tendrías que decirme si no apareces en el aula o no estás matriculado en el SIU. Y en el caso de Elsa, en el chat dice que no puede matricularse en el aula. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede matricular en el aula? Bueno, que nos cuenten ellos. Y está también la consulta de Lobo Paz. ¿Están esos alumnos acá para que nos cuenten qué les pasa? Buenas Discúlpame, tardes. una aclaración, discúlpame, una aclaración. Acá en la imagen que se está apareciendo, el grupo 3 soy yo, Barrio Nuevo. Grupo 4 es Keiko Saito, hay que corregir esto. ¿Eh? Está corregido, esa es una captura vieja. Ah, bien, bien. Bueno, que nos cuente qué les pasa. Está Francisco también, Francisco Víctor González. ¿Qué les pasa? ¿Por qué no se pueden matricularse o es un problema del SIU? Hola, hola. Eh, Perdón. Hola. Sí, Mercado Santiago. Yo no aparezco en el listado de los alumnos de las comisiones. Sí estoy matriculado, me inscribí por el SIU todo, pero en la lista, en el PDF que está ahí, no aparezco. Perdón, ¿en qué momento se han matriculado? Me refiero, ¿hace cuántos días se han matriculado? Porque la lista la pasaron hace una semana aproximadamente. El jueves o miércoles de la semana pasada creo que me inscribí. Cuando han abierto las inscripciones. sí, yo también me inscribí en tiempo y forma porque habían habilitado un día y ese mismo día me inscribí. Y la matriculación al aula virtual no tuve ningún problema. Pude entrar, pude leer todo, pero no aparezco en su listado. A ver, acabo de poder conectarme al SIU. Dame, por ejemplo, a alguien que tenga problema, me fijo a ver si está en la lista. Por ejemplo, ¿quién? Vos. Yo soy Beirat Durbex, con B corta, Y-R-A-T. ¿Te has inscrito en el turno mañana o tarde? Turno mañana. Sí estás. Bien. A ver, lo más probable es Bueno, que todos pase lo mismo. Nosotros hemos tomado la lista en un momento determinado y probablemente se hayan agregado alumnos hasta ese momento. Eso no es problema. Se matriculan en el ujú. aula virtual y listo.
Perfecto. Buenas tardes. Yo no puedo matricularme en el aula virtual. ¿Y por qué no podés, Elsa? No sé, me dice que Prendan no las cámaras está. cuando hablen para que nos conozcamos, ¿ah? La Bueno, norma, pero no puedo prender la cámara ahora. Pero no me deja matricularme en el aula virtual. pero cuando ¿Estás vos decís segura que que no estás te viendo deja, ¿te bien el referís aula a qué? virtual? Creo que sí. Dice Técnicas Digitales 2 2024. Mira, hay 282 matriculados desde que empezó la clase, así que sospecho que el problema es tuyo, no del aula virtual. A A me mí recién, fijo en a Bueno, mí la recién me gracias. pasó lista, lo mismo me estoy y fijando yo en la lista, solamente, perdón, María, espera un ratito. Albornoz Elsa sí está en la lista de la comisión que está en el aula, ¿eh? ¿Qué decías, María? que a mí me había pasado lo mismo, pero que refresqué la página y ahí me dejó, capaz que ella entró y puso el Zoom y no la volvió a refrescar y después me dejó a mí entrar a la matriculación, digamos. O sea, la mojan un poquito con agua a la pantalla o le tiran un poquito de aire y ahí Ah, bueno, empieza a me acaba de matricular. pasar, recién entré y recién ahora me aparece matricularme. Pero antes no. Bueno, Gracias. F5 y ahí se refresca. ¿Algún otro problema? Yo no aparezco en la lista del... Ya hemos dicho que lo que no Ah, aparece puede ser simplemente que no hemos tomado la lista actualizada. Se perfecto. inscriben al que Gracias. matriculan en el aula y listo. ¿Algún otro problema? Una pregunta, disculpe, porque con respecto a los horarios, digamos, ¿habrá algún problema si es que nos conectamos tardes a las clases de las 6:30 porque salimos de taller justo medio pegado y con el viaje en colectivo y todo eso se puede A ver, complicar? Santiago, te explico. Los horarios son los que establece la facultad. Nosotros no exigimos asistencia, salvo en las críticas donde si alguien es convocado, eso está escrito en el aula, lo pueden leer en la primera pestaña, salvo que cuando uno es convocado en una crítica porque queremos hacer una pregunta o porque queremos hacer una crítica o algo, y no está, está obligado a presentarse al día siguiente en la presencial. O sea, no es obligación, pero si no llegas en el horario, no es culpa nuestra. No podemos mover el horario porque ya hay 300 personas que se han inscrito en un horario determinado. Así que no es movible el horario. En todo caso, lo que tendrás que hacer es, si te llegan a llamar, ir al día siguiente a la consulta. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Roberto, no sé si quieres decir algo. Bueno, lo que estaba por hacer es mostrarles esto que está pasando en pantalla, Yo diría que lo mostré. ¿sí? Mostrarlo porque hace falta. Bueno, ahí están las comisiones, ¿no es cierto? Hemos dicho desde el principio que es una asignatura adherida al régimen de taller, o sea, es importante que sepan que no hay alumnos regulares. Esta materia se promociona o se queda libre. Para promocionar se aprueba con 6 o más, aprobando la práctica, un breve examen técnico y un trabajo práctico final. Los grupos están puestos ahí en esa imagen, salvo un cambio que hay: el docente del grupo 4 pasa al grupo 3, el docente del grupo 3 pasa al grupo 4, pero los nombres y apellidos de los alumnos siguen perteneciendo a esas comisiones. Se pueden comunicar a los mails de cada grupo que está ahí también en esa imagen. Después tenemos que el dictado de la materia es en modalidad semipresencial. Se dispone de horarios vespertinos para las clases virtuales, los lunes y miércoles de 18:30 a 20, y se dispone de horarios matutinos presenciales, lunes y miércoles de 10 a 12. Las clases en horario vespertino serán grabadas en video y publicadas en el aula virtual. Las consultas y actividades obligatorias, como críticas, examen y entrevistas, podrán realizarse en los dos horarios. El cursado y la aprobación: la materia se aprueba por promoción, régimen de taller, lo acabo de decir. Se promociona con el 75% de los trabajos prácticos aprobados. Como hay 4 trabajos prácticos, tienen que tener aprobados por lo menos 3, y con una calificación de 6 o más en el trabajo práctico final. La calificación
del trabajo práctico final será ajustada por el desempeño individual de cada alumno durante el cursado de la materia. No se toma asistencia en clases, pero es obligación participar en las críticas, examen de técnicas y entrevista de verificación de autoría. Bueno, la materia se compone de 4 trabajos prácticos, son 2 de Rhino, con modelado arquitectónico 3D, y 2 de BIM con ArchiCAD, más el trabajo práctico final. Los trabajos prácticos se desarrollan con entregas parciales, avance, entrega de trabajos prácticos y recuperación. La falta de entrega de una parte del trabajo práctico o deficiencia en su desarrollo debe corregirse en la siguiente entrega. O sea, las correcciones son acumulativas. El trabajo práctico final es la integración en una infografía, en un póster A0, de los trabajos prácticos finales de cada tema. El TP2 de MA3D y el TP4 de BIM. Las entregas de avances no son calificadas ni criticadas. Las críticas no se realizarán como devoluciones por escrito en ninguna entrega. Solo habrá críticas grupales donde se indicarán criterios generales de corrección que los alumnos aplicarán a su propio trabajo práctico. Es obvio que no puede ser de otra manera porque ustedes son mucha cantidad de gente. Más de 300 estaban hoy en el curso. Si el alumno desea o necesita una crítica personalizada, deberá concurrir a la consulta presencial matutina. Terminado cada trabajo práctico, se califica como aprobado, como corregir o desaprobado. Existe una sola opción de recuperación por cada trabajo práctico. Sobre las críticas a los trabajos prácticos son consideradas actividades obligatorias en las cuales se puede requerir la participación de los alumnos. Si un alumno es convocado en una crítica, debe encender su cámara y responder. Si no está presente, deberá concurrir a la siguiente clase de consulta presencial para hablar con el docente que lo convocó, a los efectos de escuchar las críticas y o responder las preguntas que se le realicen. En caso de no concurrir, se considera que el alumno posee una conducta evasiva con respecto a la cátedra y deberá realizar la entrevista de verificación de autoría. El examen de técnica y verificación de autoría. A los efectos del control académico de autoría de los alumnos, sin afectar la calificación, los alumnos deberán rendir un examen de técnica, una prueba de opciones múltiples realizada vía aula virtual, que consiste en un conjunto de preguntas muy básicas sobre los temas dictados en la materia. Su objetivo no es evaluar el nivel académico del alumno, sino detectar deficiencias inconsistentes con el nivel de conocimiento que se espera luego de haber realizado las prácticas de la materia. Los alumnos que no alcancen el nivel mínimo definido por la cátedra deberán defender sus trabajos prácticos y trabajo práctico final en entrevista con los docentes, como medio de confirmar su autoría. Dado que el resultado del examen de técnica no afecta su calificación, no será informado a los alumnos. Los alumnos que deben defender sus trabajos prácticos en la entrevista de verificación de autoría provienen de múltiples fuentes. Pueden ser alumnos con bajo desempeño en el examen de técnica, alumnos que fueron convocados pero no participaron en las críticas ni concurrieron a la consulta presencial, o una muestra aleatoria de control. Por este motivo, cualquier alumno puede ser convocado a defender autoría sin que esto sea indicio de bajo desempeño. Este es el cronograma, que ya lo mostró Luis y además está en el aula virtual. Ustedes ven que acá los días miércoles aparece crítica trabajo práctico 1, crítica trabajo práctico 2, práctico 3 y crítica trabajo práctico 4. Son en esos momentos donde se va a requerir que participen y que podrían ser convocados para que vengan al día siguiente a tener una entrevista presencial. ¿Alguna duda? ¿Hay alguna duda, chicos? No, no está bastante claro. De todos modos, eso está en el aula virtual. Cualquier duda nos pueden consultar.
yendo a la cátedra o acá en las clases virtuales. Acá hay una pregunta de Dayana Barrio Nuevo. Buenas tardes. Consulta. ¿La próxima clase tendríamos en este horario el miércoles, por más que seamos del turno mañana? Todos tienen clase en horario vespertino. Solamente si quieren hacer una consulta personalizada o hay algo que no entienden, pueden dirigirse a la cátedra los lunes y miércoles a la mañana en los horarios que hemos dado. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, dice. Dayana, ¿estás en clase? Sí, sí, estoy. Ay, ¿por qué no preguntas? No, porque justo estaba con ruido acá. Bueno, estamos pasados del horario de las 8. En todo caso, nos vemos de nuevo el día miércoles en este mismo horario a las 6:30 de la tarde, a menos que quieran ir por la cátedra el miércoles a la mañana para alguna consulta. Como todavía no hay grandes consultas, me parece, porque estamos recién empezando, lo más probable es que nos veamos el miércoles por la tarde acá de manera virtual. Hemos terminado por hoy, chicos. Lo que ha quedado pendiente de la parte teórica lo podemos dar la clase que viene o en algún otro momento más cercano a esa práctica. Perfecto, gracias. De nada. Chao. Chao, Hasta luego. gracias. Chao, muchas Hasta gracias. luego, chicos. Hasta luego, Chao. muchas gracias. Chao, gracias. Chao, Hasta chicos. luego. Muchas Hasta gracias. luego, muchas gracias. Chao.